damos las gracias una vez más por estar con nosotros en ¿Sabías? Dialogando con Chispita Paparazza. Hoy tenemos un programa estupendamente extraordinario. Con nosotros está Mr. Rafael Ortiz, autor de Cristóbal Colón, el héroe. Hoy vamos a estar discutiendo esa historia que muchos no saben y que otros no cuentan. ¿Qué es lo que en realidad sucedió con Cristóbal Colón? Muchas veces estamos celebrando el 12 de octubre Cristóbal Colón, el día de descubrimiento de América, pero también hoy en día ha salido el Día del Indígena Nativo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucederá? Lo vamos a saber ya breve aquí en Chispita Paparazza. No se me vayan. Gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos hoy a Rafael Ortiz, autor de Cristóbal Colón, el héroe. Gracias, Rafael, por estar con nosotros y por tomar el tiempo que hemos estado dialogando tanto para esta oportunidad. ¿Cómo te encuentras esta noche? Lo más bien y gracias por tenerme en tu show. Gracias, gracias. Es increíble, nosotros nos conocimos en la Ponce High, siempre estábamos compartiendo un gran número de amistades y nunca había pensado, ¿verdad?, que este talento tan extraordinario, hoy estarías tú con un libro. Sí sabía sobre la música, que estabas bien activo con ese arte de la música, pero miren que nunca pensé que a ti te encantaba escribir. Y quiero saber más sobre Rafael Ortiz. Ya sabemos que eres de Ponce, pero háblame un poquito sobre ti. Pues yo nací en Ponce, Puerto Rico, y he estado viviendo en Estados Unidos desde el 1997. Y me casé por acá y tengo 3 hijos. Y como tú dijiste, escribí mi primer libro, lo escribí pero en inglés, Christopher Columbus the Hero. Escribí otro segundo que se llama Columbus Day versus Indigenous Peoples Day. Y un tercero que se llama Christopher Columbus and the Christian Church. Pero también decidí traducir el primer libro, el que tú mencionaste, porque yo creo que es el más importante de todos. Otra cosa que yo hice recientemente, publiqué un libro que fue escrito o publicado originalmente en el 1789. Se llama Historia Geográfica, Civil y Política de la Isla de San Juan de Puerto Rico, o San Juan Bautista de Puerto Rico, escrito por Íñigo Abad y La Sierra, y yo lo que hice fue editarla, porque yo quiero que nuestra gente y la juventud especialmente aprenda nuestra historia. Esto es uno de los libros que usualmente usaban cuando éramos pequeños como fuente de información para enseñarnos acerca de la historia de nuestra isla. Me has dejado increíblemente sorprendida. Yo había pensado que había sido más que un solo libro y ya me estás hablando que hasta estuviste moderando y poniendo update, como poniendo información actualizada en otro libro que se ha utilizado en la educación en Puerto Rico. Ese es el de 1789.
lo que en realidad ha pasado en Puerto Rico. O sea, que has estado investigando casi todo este tiempo, todos estos años, más de 20 y pico de años que nos graduamos de la Ponce High. Sí. Yo lo que hice en este libro fue simplemente porque una de las quejas, o sea, ese libro está en dominio público, no lo puede conseguir de gratis, pero una de las mayores quejas es que el libro está escrito en español bien antiguo, o que algunas personas que lo han puesto en imprenta también no lo han puesto con buena calidad. Yo lo que hice fue a poner el libro como un libro normal, con buena calidad, y también yo puse algunas notas para que la gente sepa lo que significa ciertas palabras antiguas, para que así la gente entienda la historia o entienda el idioma en que fue escrito, el español arcaico. Oh, arcaico. Sí. Recuerdo, cuando te graduaste de la Ponce High, fuiste directamente a la universidad, estudiaste historia. Cuéntame un poquito sobre esos primeros pasos, o qué te motivó a escribir o investigar esta historia de Cristóbal Colón. Cuando yo me gradué, a mí la escuela no me gustaba nada, y yo estaba loco por salir de la escuela y conseguir cualquier trabajo. Pero yo decidí coger un curso de estos técnicos en el San Juan City College. Yo no sé si te acuerdas de ese sitio, en Juana Díaz. Yo lo cogí porque era el más fácil, pero era un curso que uno puede trabajar en turismo, porque tú sabes que en Puerto Rico esa es una de las maneras económicas de la isla, y también uno puede trabajar en líneas aéreas, ser un agente para las líneas aéreas, o trabajar en la empresa de hoteles. Y también yo lo hice también porque, ¿sabes? ¿Sabes cómo es las cosas en Puerto Rico? ¿Sabes? Es bien difícil conseguir trabajo. Yo cogí ese curso también porque yo quería trabajar como guía turístico. Yo hice mi práctica en la Cruceta del Vigía y traté de hacer otra en el Castillo Serrayé, pero no me cogieron, y después que terminé ese curso no conseguí trabajo. Años más tarde pensé, a lo mejor yo debo de ir a la universidad y ser un maestro de historia, porque desde que yo salí de la escuela entonces me empezó a interesar cosas así más serias de la historia. Yo no conseguí trabajo y siempre estaba desempleado. Me mudé para Estados Unidos y siempre seguí leyendo simplemente por mi cuenta, simplemente porque me gustaba. Y un día vi en la internet, en Facebook, alguien que puso uno de estos memes. Yo no sé si se dice así en español, memes. Sí, comentarios. Sí, que acerca de Cristóbal Colón, diciendo de que él era una persona horrible, que estaba maltratando a los indígenas. Y yo estaba bien curioso porque, o sea, yo nunca escuché nada de eso. Entonces yo vi uno de estos memes en Facebook que dice que Colón estaba maltratando a los indígenas, cortándole las manos y haciendo un montón de cosas horribles, y yo nunca había oído acerca de eso. Yo lo que hice fue entonces conseguir la fuente primaria, el libro que él escribió, el diario que él escribió en el 1492, y me quedé en shock porque, ¿sabes? Cuando tú lees la historia, confirma las historias que nosotros aprendimos cuando éramos niños acerca de los taínos, de que él era el amigo de ellos, que él era una persona buena, y habla también de las cosas que nosotros aprendimos, de que los taínos eran amigables, etcétera, etcétera. Y me quedé bien sorprendido. Entonces yo lo que hice fue conseguir la biografía de él entera en inglés. Se llama, pero uno la puede conseguir en español también. Este es el libro que compré, The Life of the Admiral Christopher Columbus. La vida del almirante por su hijo, escrito por Fernando Colón. Y es una tremenda historia. Entonces me encantó, y yo lo que hice fue, pues, dejar hacer una página en Facebook acerca de, o sea, educativa, no solamente de Colón, sino de nuestra herencia, etcétera. Pero entonces la cuestión sigue aumentando, y sigo viendo estas informaciones en
redes sociales diciendo lo mismo. Entonces veo que aquí en Estados Unidos la gente empieza a demandar que cambien el día del Columbus Day, el día de Colón, por el Día de los Indígenas. Y yo me puse a investigar a ver de dónde están sacando esa información. Y fui al meme ese primero y después fui a unos videos de YouTube que han hecho en contra de Cristóbal Colón y busqué, scroll down, ¿sabes? Buscando la información y la información que ellos la están sacando de alguien que se llamaba Howard Zinn. Y había otros nombres también como James Sloan, que escribió un libro que se llama Lies My Teacher Told Me, o Las mentiras que mi maestro me enseñó. Había otra persona que se llama Ward Churchill y había muchos otros, ¿sabes? Pero lo que ellos tenían en común, lo que yo noté es que ninguno de esas personas son gente del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, son gente de ahora. Entonces empecé a leer los libros de ellos y a compararlos con la fuente de información original y rápido uno se da cuenta de que lo que ellos están diciendo no es verdad, está tergiversado. A veces están usando otras tiempos, timelines of history. Están usando otro. Están cambiando los tiempos, la cronología. Ellos están usando otra cronología. Y, ¿sabes? Me cogió mucho tiempo, pero conseguí todo lo que ellos estaban haciendo, las tácticas de ellos. Y yo estaba bien preocupado y yo dije, pues, como no conseguí un libro acerca de, ¿sabes? Moderno, yo dije, pues, deja escribirlo. Yo voy a hacer ese libro porque me estaba preocupando, porque me di cuenta que en la juventud estaban diciendo, si eso es así, entonces yo no voy a celebrar nada. No voy a celebrar ni el 4 de julio, ni el día de Thanksgiving, ni la Navidad, porque todo eso son cosas que vinieron de esta gente europea y todos eran malos. Entonces me di cuenta que esa gente no solamente quieren cambiar el día de Colón, ellos también quieren cambiar el día de Acción de Gracias. Y ellos lo llaman el día de no acción de gracia, on Thanksgiving Day. Ahí fue cuando me di cuenta que esto no es acerca de Colón, esto tiene que ser otra cosa. Y yo pensé, si ellos empiezan con esto, van a seguir con otras cosas. Cuando mi libro fue publicado en el 2017, ¿ese 2000? 2000, ¿verdad? 2017, 2017. Pues siempre estoy pensando en inglés por acá. Cuando saqué mi primer libro, salió casi simultáneamente a la misma vez que la primera onda de vandalizaciones empezó en Estados Unidos, en el 2017, exactamente. Yo estaba bien frustrado y por eso fue que yo escribí mi segundo libro para combatir lo que ellos estaban diciendo, porque ellos empezaron con Colón en el 2017, pero entonces empezaron a atacar a George Washington, a Thomas Jefferson, a decir toda esta gente son chorras racistas, y aún hasta Abraham Lincoln empezaron a vandalizar estatuas. Y ahora, no hace tanto, tú sabes, en el 2020 pasó lo mismo. Cuando pasó la muerte de George Floyd, la gente empezó a vandalizar sitios, a quemar ciertos municipios, a demandar más que el día de Colón se ha cambiado. Algo que yo descubrí también es que en Estados Unidos la gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, y yo no lo sabía. Hay 2 días de los indígenas en el calendario. Uno es en agosto, se llama el Día Internacional de los Indígenas, y el otro es en noviembre, que es el viernes después del Día de Acción de Gracias. Se llama el Día de Herencia Nativa Americana, Native American Heritage Day. Y también noviembre es el mes de los indígenas. O sea que no hay necesidad de cambiar nada o reemplazar nada. Pues sí te voy a dejar saber que el 12 de octubre oficialmente ya dijeron que era el Día de los Indígenas. Está en el calendario de los Estados Unidos y comenzó ya en este año por las mismas situaciones de lo que es emocional. Te voy a confesar. Yo misma fui una de las que estaba inquieta en esta situación de los indígenas. Y como te estaba dejando saber que yo en lo personal, que soy muy multicultural,
puertorriqueños al fin vivimos lo que es el español. Mi abuela era española, Cortés, es registrada por la organización española de Charlotte. También el área de afrocaribeño por medio de mi abuelo. Y también pues registrado con el DNA. Me hice las pruebas para ver mi descendencia y yo sé cuál es tu pasión, igual que la mía, porque la hemos vivido. Puertorriqueños al fin la vivimos. Y el que me ha seguido, tuve la oportunidad de hacerle la entrevista a mi tía Marta Vargas, que también ella estuvo dialogando sobre su crecimiento y esa sangre que también tenemos de indígena. Y ella pues orgullosamente demostró su cabello, porque eso es lo que a veces nos distinguen, las facciones que tenemos en nuestros genes. Pero en lo personal, y pido parte de la disculpa, ¿no? En lo personal, como tú lo mencionaste, muchas cosas no la dicen cuando estamos estudiando en historia social, ¿no? Sí. La historia de Puerto Rico. Una de esas cosas, y me acuerdo que fue en 4º grado, que yo le pregunté a una de mis, bueno, la maestra estaba introduciendo lo que eran los españoles, lo que eran los puertorriqueños y las culturas. Yo observé de parte de mi papá que somos bien sentados a la cultura española y la cultura africana, pero yo no sabía cuáles eran las facciones de mi mamá. Mi mamá tenía una cabellera súper larga, o la tiene, súper larga, bien lacia, contrario a los que me han visto con mi melena. Me creó una confusión bastante amplia. Incluso hasta yo llegar a la universidad, porque estuve en la universidad y estudiar historias políticas, y vi un libro que tú hiciste ahí, que lo moderaste y me llamaste la atención, que también estaba hablando sobre nosotros que fuimos sacados de África, llevados como esclavos a Puerto Rico, y de una forma u otra, sí, los españoles nos cogieron y nos esclavizaron. O sea, ¿cómo no crear unas emociones encontradas a lo que todavía el día de hoy, aunque somos libres, pero vivimos? Explícame, tú que has llevado esa historia, ¿cómo podemos nosotros pensar en que Cristóbal Colón no asesinó a los indios y nosotros los afrocaribeños, los africanos, que hemos pasado hasta por las discriminaciones raciales de color, puertorriqueños también, porque yo sí he sido víctima de odio racial aquí en la Florida? Mi caso se vio en las noticias. Que esta expectativa, lo que me estás diciendo de Cristóbal Colón, nuestro héroe, está mal dicha. Pero ¿qué pasa con nuestros sentimientos? ¿Qué pasa con los hechos? ¿Cuáles hemos crecido para lo que estamos viviendo hoy en día? Incluyendo lo que vemos como las estatuas históricas y que la han derrumbado por lo mismo que ya se había visto, se había vivido por nuestros ancestros. El único problema es que las personas que están haciendo ese tipo de argumentos de que en cuanto a la esclavitud, porque hay gente que dicen de que el pecado original de los Estados Unidos o de América es la esclavitud, pero eso no es verdad, porque la civilización humana empezó en el viejo mundo y la esclavitud siempre ha sido practicada por siglos, muchos siglos, desde que la humanidad apareció en el mundo. La gente del viejo mundo ya lo practicaba y cuando ellos se movieron para acá, la siguieron practicando. Era una práctica normal en todos los continentes. Los indígenas también la practicaban. Por eso es que la gente que están usando este tipo de propaganda, ellos te dicen parte de la historia para así obtener lo que ellos quieren. Si tú vienes a ver, estas acusaciones tampoco no son no son nuevas. Otra cosa que pasó no hace tanto es que yo estuve en un documental que hicieron no hace tanto, que se llama en inglés
Courage and Conviction, The True Story of Christopher Columbus. Fue Es una... concisión, generación ¿Perdón? de Cristóbal Colón. Courage como de ser valiente y conviction, and conviction de convicción. Convicción. La historia verdadera de Cristóbal Colón la dieron el domingo y la dieron el lunes en televisión, en el canal católico. Y ahora mismo está en YouTube de gratis. Uno lo puede ver, son más que 28 minutos. Y lo pueden ver también por mi página, que también lo compartí. Sí, y una de las cosas cuando estábamos investigando fue eso, o sea, que Colón, esta cuestión no es nueva. Colón era odiado y siempre ha sido odiado por gente de extremistas. Él era odiado por el Ku Klux Klan porque él fue el que trajo, y eso es algo bien irónico, o sea, que ellos dicen, él era odiado por el Ku Klux Klan porque él no era racista, pero sin embargo ahora él es odiado por la Antifa porque ahora él es racista. O sea, que esta gente no se deciden. El Ku Klux Klan lo odiaban a él porque él fue el que trajo el evangelio de Cristo a un nuevo mundo. Más también nuestra raza hispana vino por la unión que él trajo de dos mundos. Cuando los españoles vinieron, los europeos pues se mezclaron con los indígenas y después con los africanos. De ahí es que nosotros salimos. Y por eso ellos odiaban a Cristóbal Colón, el Ku Klux Klan. Y por eso ellos querían cambiar el día de Columbus Day. Ahora es al revés. Ahora dicen que él era racista, que él trajo la esclavitud, que no es verdad, porque la esclavitud ya aquí existía en todas partes. De hecho, y una de las razones por la cual yo digo que él era el héroe es porque cuando él vino aquí, él hizo un pacto con los taínos. Casi toda la historia de Colón pasó en la española, casi toda la historia de él. Y él hizo un pacto con uno de los jefes de allí, uno de los caciques, Guacanagarí, de que él lo iba a proteger en contra de los caribes. Tú estabas hablando ahorita de la escuela. O sea, en la escuela a veces hay cosas que no dicen, pero gracias a Dios yo tuve ciertos maestros que decían un poquito más extra. Y yo sabía un poquito de esas cositas, pero se me habían olvidado hasta que empecé a estudiarlas. Una de esas historias era de que el Caribe, o sea, la palabra Caribe es una evolución de la palabra, de donde sale la palabra caníbal. Porque esa gente, los caribes, eran caníbales. Ellos invadían todo el Caribe y mataban, robaban, violaban mujeres, hacían cosas horribles. Cada vez que Colón iba a una isla, los taínos se mandaban a correr y él no sabía por qué era. Después fue que él se enteró. Él mismo no entendía, no creía esas historias, porque hay gente que dice, no, eso son cosas inventadas para esclavizarlo. Eso no es verdad, porque él no lo creía. Y todas las personas de esa época, aún el señor que yo te dije que escribió este libro en 1789, él dice que todavía en el 1625 los caribes seguían invadiendo las islas, incluyendo Puerto Rico, para matar y comerse a la gente. O sea que eso siguió. Por eso es que tú ves las películas. Yo sé que son películas, ¿ves? Pero ahí es de donde sacan esas cosas. Por ejemplo, un día yo estaba en un restaurante cuando mira, están dando Pirates of the Caribbean y de momento salen los caníbales. Y cuando yo veo esa escena digo, con razón, ahí es donde que están sacando esas cosas. Y todas esas historias ficticias de como la Isla del Tesoro, las cuestiones estas de piratas. Por eso es que me gustó mucho este libro, porque hay historias de piratas. De ahí, ¿sabes? Por supuesto, las películas son ficticiosas, pero exageradas, pero todo ese tipo de cosas. Y por eso fue que me gustó la historia de Colón, porque es casi como una película. Yo sé, como te dije, yo estaba leyendo historia por muchos años y cuando leo esa historia yo veo que es una historia tremenda. Es casi como una película, es algo que yo nunca había escuchado y de ahí fue que yo me di cuenta que entonces de ahí sacaron muchas historias de gente viviendo en una isla por naufrago, porque él vivió en Jamaica, porque las carabelas todas se hundieron, él vivió por un año, casi como Robinson Crusoe. Que esto se extendió porque también si tú sabes un poco, ¿no? La multicultura entre Venezuela
tienen esculturas españolas. Está Brasil, tiene la descendencia africana. México tiene también sus áreas, porque cuando uno analiza Cristóbal Colón y algunos otros conquistadores españoles llegaron hasta el Suramérica. Y digo españoles, pero también hay que mencionar que Cristóbal Colón no era español, Cristóbal Colón era italiano. Sí. Eso es otra ahí, para lo que yo entendí entre la historia, los italianos no lo apoyaron para esta, como le decían, locura de ir a conquistar. Y es cuando llegó a España y frente a los reyes, fue cuando ellos entonces le concedieron, creo que les regalaron la niña, estaba no me acuerdo de los otros dos. La Pinta y la Santa María. La Pinta y la Santa María. Thank you. Sí. Eso también es importante porque muchos no ven que Cristóbal Colón también era italiano. Lo consideran español, pero viene de Italia y por eso cuando tú mencionaste ahorita sobre el catolicismo o mencionaste sobre la religión, en el libro que tienes, creo que es el segundo libro que hiciste, ¿verdad? O el tercero que habla sobre eso. Sí. ¿Me lo puedes mostrar? El tercero. Sí, se llama Christopher Columbus and the Christian Church. El Christian Church. Pero era protestante, ¿verdad? Por lo que supe en la historia, que él era protestante. No, él era católico. La reforma protestante todavía no había pasado. Martín Lutero, él fue contemporáneo de Colón, pero la reforma protestante todavía no había pasado. Él era católico. Pero entonces vino de Italia a España con el catolicismo. En esa época, muchos de los países europeos eran católicos. La religión cristiana era o católica o ortodoxa, usualmente. Y el mundo, y ellos estaban peleando en contra de los moros, que los moros eran los musulmanes de esa época, estaban tratando de conquistar. Él era italiano, de Génova. La gente no sabe esto, pero él pidió primero al rey de Portugal que la misma empresa que lo ayudara con ciertas carabelas, pero el rey le dijo que no. Y entonces él se fue a España. En España lo hicieron esperar por 7 años. Sí. Y él trató de hacer negociaciones con Génova, supuestamente, y después le dijeron que no, y entonces él se fue para Francia. Y él había mandado a su hermano también a Inglaterra. Pero entonces la reina cambió de opinión y le dijo, no, yo te voy a ayudar. Y entonces fue que pasó lo de 1492 y mucha gente dice, no, Cristóbal Colón nunca descubrió América o Estados Unidos o el norte de América. Y algo que yo he aprendido es que el que nace en América es americano. O sea, no importa si tú eres de Norteamérica, América Central o América del Sur o el Caribe también es incluido en América. Todo esto es América. Y la gente tratan de disminuir sus éxitos. Y ellos dicen, no, él no llegó a Norteamérica, los vikingos vinieron primero. Y es verdad que ellos llegaron de casualidad, es otra historia aparte, y yo hablo de ello en mis libros. Y los vikingos, pero él descubrió... Los vikingos en realidad eran como piratas. Algunos de ellos sí. Bueno, los vikingos sí en general. Pero los que nosotros decimos vikingos, específicamente que vinieron, ellos le dicen Northmen. Las personas del norte, creo que se traduce. Sí, ellos también practicaban. Y es otra cosa que la gente no entiende. O sea, que en esa época, a veces la gente trata de juzgar el pasado con las reglas del presente. O sea, nosotros vemos el pasado y uno ve, que sabe que Colón vino, él puso su bandera y la clamó por España. Pero la gente hacía cosas así en esa época. O sea, tú tenías a los moros que estaban tratando de conquistar el mundo por Alá, por la religión de ellos. Y tú ves acá en el mundo, antes de que Colón viniera, estaba el imperio azteca, el imperio inca, el imperio maya. Ellos eran imperialistas también.
que estaban conquistando a otra gente, a otros indígenas. Tú ves también a los caribes. Los caribes eran, como decir, como piratas. Ellos eran pillos, o sea, ellos no estaban tratando de conquistar necesariamente la tierra. Ellos lo que querían es robar y violar y hacer un montón de cosas malas. Entonces tú ves a España, pues cuando vino aquí, sí, iban a hacer lo mismo en cierto momento, ¿sabes? La conquista. La única diferencia es que Colón era bien diferente, ¿sabes? Colón era una persona bien religiosa. Él quería primero que ellos conocieran el evangelio y según la ley española, si tú eres cristiano, tú no vas a ser esclavizado, ¿me entiendes? Había muchas reglas, ¿sabes? La gente piensa, cuando escucha la palabra esclavitud, yo sé, lo que piensan es en la esclavitud africana, donde la gente era secuestrada, eran maltratadas y eran permanentes. Cuando Colón, como te dije al principio, él hizo un pacto con Guacanagarí, él de protegerlo a él de los caribes y de los enemigos de él. Cuando Colón vino en su segundo viaje, lo que él hizo fue destruir las canoas de los caribes o capturarlos y mandarlos a ellos a España. Y entonces cuando él vino a la Española en su segundo viaje, los hombres que él había dejado allí los habían asesinado. Él siguió investigando y las cosas se pusieron un poco malas. Él trató de tratar, ¿sabes? De tratar la paz entre ellos. Pero es otra cosa que yo digo en mi libro. O sea, los problemas que Colón tuvo no fueron con los indígenas, los taínos, siempre fueron con los españoles. Pero cuando yo digo los españoles, o sea, que estás hablando de que no con el personaje conquistador Cristóbal Colón, sino con los españoles, como decir el país España. No, yo me refiero a los colonistas que él vino aquí, ¿sabes? Que eran de España. Los ellos estaban aquí después de Cristóbal Colón. Cuando, o sea, él descubrió América en 1492, él regresó, él hizo 4 viajes, la gente no sabe eso. Fue en el segundo viaje que las cosas se empezaron a poner malas, porque cada vez que él no estaba presente, ¿sabes? Porque él se iba a explorar. Cuando regresaba, los españoles hacían lo que les daba la gana con la gente, ¿me entiendes? Yo le gustan las muchachas bien bonitas, pero se pasaban de mano, ¿verdad? Y ellos provocaron a ciertos caciques que provocaron problemas. Colón hizo todo lo que él pudo para traer la paz. Aún él trató de ponerle en matrimonio a uno de los aliados taínos de él con uno de los jefes, pero nada pasó. Por eso es que eso es otra cosa. Una de las cosas que la gente está diciendo por ahí, ellos dicen de que ellos encontraron en el 2006, es verdad, un documento que dice que Colón estaba maltratando a los colonistas españoles. Y dice que él estaba mutilándolos, él estaba torturándolos. En otras palabras, si tú has oído eso por ahí, y eso está en todas partes, está en Wikipedia, está en muchos sitios. Y sí es verdad, ese documento existe, pero las acusaciones son falsas. ¿La tienes en tu libro? Sí, está mencionada en mi libro. Okay. Esas acusaciones fueron... Me vas a hablar de eso. Luego de esta pausa le vamos a dar también las gracias a Cotton Export, tecnología y educación a domicilio y negocios. Le damos las gracias a Cotton Export, es soluciones humildes para tecnologías complicadas. Si alguno de ustedes está interesado en saber sobre la educación, ese teléfono, esa computadora, reparaciones, lo pueden llamar al 407-669-6429, 407-669-6429, que él le da una conferencia o le da una orientación acerca de su tecnología. Cotton Export, soluciones humildes para tecnologías complicadas. Vamos a estar en una pausita y regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Janice Vargas, presidenta de Calalilis Event Coordinator Talent Agency, con asociados. Le damos las gracias por su apoyo en nuestras programaciones de Chispita Paparazza 1990.
Venimos a ofrecerle nuestros servicios en publicidad, mercadeo, conexiones de negocio y en esa búsqueda de trabajo que usted se merece. Así que llámenos al 980-477-1513. 980-477-1513, que le podemos también guiar a cómo desarrollar su negocio o dar a conocer su talento. Aquí con Calaliris Event Coordinator en Talent Agency. Recuerde, yo veo la pasión y el protocolo de su meta. Calaliris Event Coordinator en Talent Agency. Gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Sabías, dialogando con Chispita Paparazza. Hoy tenemos de invitado al autor Cristóbal Colón, el héroe, Rafael Ortiz. Desde Ponce, Puerto Rico, hoy en día viviendo aquí en los Estados Unidos y compartiendo esos 3 libros donde él se expresa en sus investigaciones acerca de la realidad de Cristóbal Colón. Lo que no nos cuentan en la escuela. Gracias, Rafael, por continuar con nosotros. Déjanos saber, en la historia, ¿qué sucedió? Ok, yo te estaba diciendo de que hay un documento que apareció en el 2006. Muchas de las cosas que están diciendo hoy, acusando a Colón hoy, viene de ese documento, que dice de que él estaba maltratando supuestamente a los colonistas españoles. Ese documento sí existe, pero lo que la gente no te están diciendo es que las acusaciones fueron falsas. Lo que pasó fue que Colón, en esa época había muchos golpes de Estado. La gente siempre estaba peleando por el poder. Colón era el gobernador de la Española y hubo uno de estos alcaldes que se rebeló en contra de él, simplemente por poder. Los colonistas, y esa otra cosa, o sea, que cuando Colón vino aquí, la reina Isabela le dijo a él, ok, los taínos son nuestros aliados y tú vas a estar seguro de que nadie los maltrate. Y si alguien los toca, tú tienes que castigar a esa persona. Pues eso era exactamente lo que Colón estaba haciendo. Él, como te dije, ellos provocaron en varias ocasiones a los indios, que eran sus aliados, y él se forzó a defenderse. Entonces hubieron ciertas batallas en la Española y la gente cuando habla de esclavitud, como te dije, ellos piensan siempre en la esclavitud africana, pero la esclavitud que pasó entre comillas, ¿sabes? La que pasó en el tiempo de Colón era basada en esas batallas. Eran gente que eran derrotadas y él mandó a España, pero él mismo dijo en las cartas que los trataran bien. Y eso era algo temporal. La gente no sabe que cuando él terminó su término como gobernador, la esclavitud fue suspendida. Háblame en tu libro, en alguna página, ¿me puedes demostrar esa nota que me estás diciendo donde él indica en su diario o algo, indica de que los trataran bien a los afroamericanos, a los indígenas? Bueno, así de momento no me voy a acordar, pero está ahí y yo, como te dije, yo uso todo lo que sea fuente de información de esa época. Pero esa fue la cuestión, ¿sabes? De que él simplemente estaba haciendo lo que la reina le dijo. Él empezó a castigar según la época esa. O sea, es bien diferente, o sea, no es como hoy, ¿sabes? En esa época daban latigazos, ¿me entiendes? Y él le dio latigazo a esa gente por maltratar, pero las cosas que ellos hicieron y después ellos tomaron la española y lo reducieron a él a que él se tuvo que rendir a ellos, ¿me entiendes? Ellos empezaron a ser los españoles los que se rebelaron. Y eso es otra cosa, las cosas que ellos estaban haciendo, ellos estaban aprovechando de que ellos estaban bien lejos de España, donde la reina no veía a nadie, ¿me entiendes? Y ellos creen que Colón iba a dejarlos a ellos hacer lo que ellos quisieran, pero Colón no era así, él era una persona íntegra. La cuestión fue de que la reina mandó a alguien a investigar porque la gente se seguían quejando de Colón, de que los estaba maltratando. Él manda a este hombre a investigar, su nombre era Bobadilla. Bobadilla fue y él escribió todo lo que la gente, los rebeldes estaban acusando a Colón. Y él arrestó a Colón
y lo mandó a España sin aún decirle por qué él estaba arrestado. Colón escribe una carta a una amiga y él detalla todo lo que estaba pasando. Cuando él llega a España y la reina se entera, nadie creyó ese tipo de acusación de que él estaba maltratando a nadie, ¿me entiendes? Porque ese documento dice que supuestamente que él le cortó la lengua a una mujer y que la hizo esas son cosas ridículas. Una pregunta. Sabemos que en Estados Unidos fue bien crucial las 13 colonias y los relativos de Cristóbal Colón. Que ahí también estuvo George Washington, después la situación con Martin Luther King, estuvo el norte y el sur, como las 13 colonias, en relación a esta situación de la esclavitud y la libertad de la esclavitud. Tú me estás mencionando de que esas personas o esos individuos afroamericanos eran como prisioneros por haber hecho algo indebido y por ser prisioneros estuvieron trabajando diariamente bajo del sol. Pero aquí hay una situación contraindicada. Ahí también tenían hijos, ahí tenían mujeres, ahí ellos no podían ver libertad de irse. El que se iba lo mataban, porque también está en la historia. Sabemos hoy en día, y lo he mencionado en mis programaciones, que todavía la India tienen de generación en generaciones, todavía hay estas familias que son esclavizadas por ricos y pobres. Y siguen, ellos se pueden casar, pero los hijos siguen trabajando en estas tierras, construyendo ladrillos. Es una esclavitud y que es aceptada por una cierta manera, es aceptada en sus países, aunque la ONU es contra de los derechos civiles, pero no tanto como lo vemos aquí, las manifestaciones y ese sentido. Explícame entonces cómo nosotros podemos estar seguros que Cristóbal Colón era un héroe cuando en un momento dado todavía hasta los hijos y las mujeres fueron violadas por lo que esa era una de las acusaciones que él dijo en contra de esos españoles colonistas que tomaron el control de la española. Por eso es que cuando él llegó, como te dije, a España, la reina no creyó las acusaciones en contra de Colón. Ella lo que hizo fue darle la libertad. A su manera, ella se disculpó. Ellos sacaron al investigador, porque ese investigador Bobadilla, él tomó el gobierno. Y a la gente esta que se inventaron esas acusaciones, a ellos los cargaron a ellos por mutiny. No me acuerdo cómo se dice esa palabra en español, rebeldía o sedición. Hay uno de los historiadores de esa época, su nombre era Bartolomé de las Casas. Él dice que aun si esa acusación es en contra de Colón, de que él estaba maltratando a los colonistas, fue verdad, Bartolomé de las Casas, él dice que si esas acusaciones hubieran sido verdad de que Colón estaba maltratando a los colonistas, pues ellos se los merecían, porque esos eran los mismos que estaban violando y estaban matando y estaban abusando de los indígenas. Por eso es que yo dije en mi libro que Colón era el héroe, porque él estaba defendiendo a los taínos, primeramente de los caribes, y también de los que se estaban tratando de aprovechar de ellos, de los colonistas. Algo que la gente no sabe es que todo este movimiento en contra de la esclavitud empezó en esa época. La gente no sabe eso. Como yo te dije, la esclavitud era bien normal en todas partes. Cuando Colón dejó de gobernar, la esclavitud esa que entre comillas, de que supuestamente fue suspendida. Pero entonces la gente, como yo te dije, como ellos estaban viviendo bien lejos, ellos aprovecharon de que la reina no veía lo que estaba pasando. El Colón no estaba en esa época tampoco. Ellos hicieron lo que se llamaba las encomiendas. Yo no sé si tú te acuerdas de eso en la escuela. Las encomiendas supuestamente no eran esclavitud, supuestamente. Era simplemente labor a cambio de que los españoles protegieran a los taínos en contra de su enemigo. Pero como ellos estaban bien lejos
de España, ellos se aprovecharon de la situación y ellos usaron la encomienda para abusar y usarlos a ellos como esclavos. Ahí sí fue que empezaron a maltratar a la gente. Cuando Colón volvió a la Española simplemente para hacer una escala, él escuchó de todo eso, él le mandó a cartas a la reina quejándose de todo lo que esta gente estaban haciendo. O sea, como te dije, Colón siempre fue el aliado de ellos. Cuando él salió de la escena, las próximas personas que empezaron a protestar fueron los franciscanos, los sacerdotes franciscanos y dominicanos. Esta persona que yo te dije, Bartolomé de las Casas, él es bien famoso porque él empezó él fue uno de los que empezó a pelear por los derechos de los indígenas. Nosotros hoy hablamos de derechos, ¿verdad? Pero esa filosofía es, de hecho, una filosofía que vino del cristianismo, porque ellos siempre decían, no, esta gente ustedes lo están maltratando y esa gente son gente que fueron creados por Dios. Ellos tienen derecho. ¿Me entiendes? Es el Dios cristiano, no es el Dios con D minúscula, no son los dioses, porque si tú ves a los aztecas, ellos tenían mercaderes o mercados donde ellos vendían esclavos para que fueran sacrificados a los dioses de ellos. Ellos hacían cosas horribles a los esclavos de ellos. Ellos mataban a un bebés, niños, ancianos, simplemente en honor a los dioses de ellos. O sea, en tu libro también tú estás hablando sobre ese tópico. Sí, ese está en mi tercer libro, el libro de Christopher Colombo y cómo fue que él trajo el cristianismo. Y este es mi segundo libro, Indigenous Peoples Day. Ok, tú me estabas preguntando acerca de las colonias. Algo bien importante, la gente dice, no, Colón nunca alcanzó Estados Unidos, pero yo siempre les recuerdo de que Estados Unidos fue alcanzado por causa de Cristóbal Colón. O sea, los peregrinos, los que nosotros conocemos como los peregrinos. Antes de ello, mucho antes de eso, uno de los exploradores de él, que estaba con él durante el segundo viaje, su nombre era Juan Ponce de León. Este mismo. Ahí iba yo por ahí a hablar. Juan Ponce de León. Él fue el primer gobernador de Puerto Rico. Él gobernó Puerto Rico, pero él descubrió Florida y él fue el que nombró Florida como Florida. Y se llama Florida porque él la descubrió el día de Pascua. Pascua, Florida. Pascua, Florida. También, como yo te dije, Colón había mandado a su hermano a Inglaterra. Cuando Inglaterra se enteró de que Colón fue un éxito, que él pudo alcanzar el otro lado del mundo, ellos mandaron a su primer explorador, a Juan, no me acuerdo cómo se dice en español, pero el nombre de él es John Cabot en inglés. Pero, como te dije, Juan Ponce de León fue el que empezó a explorar Florida. Después vino otro, Hernando de Soto, otro español. Él estaba inspirado por causa de Juan Ponce de León y él exploró a sitios que están en Estados Unidos como Arkansas, Carolina del Sur, algunos piensan Carolina del Norte, Sur. Hay gente que piensa que él alcanzó Texas, etc. Después fue que vinieron entonces los ingleses y otras personas. Eventualmente, primeramente fue John Smith, el famoso por la historia esta de Pocahontas. Después fue que vinieron los peregrinos, que son conocidos, famosos por la cuestión esta de Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracia. Y después vinieron, y te estaba diciendo de que entonces vinieron los peregrinos, después empezaron las 13 colonias. Colón, o sea, aunque él nunca alcanzó el norte de América, ya él era famoso, o sea, él hizo algo bien increíble. Y la gente, ahora mismo ellos dicen, no, que esto de cuestión de Colón, ser un héroe, eso fue por causa de Washington Irving, porque él escribió este libro, biografía, que supuestamente tiene muchas cosas falsas. Y porque los italianos también, ellos pusieron les dieron el día del Columbus Day a finales del 1800 o a principios del siglo 1892, más o menos en esa época. Pero, o sea, eso es falso porque ya Cristóbal Colón era famoso antes de
de los 1800 o de la época de Washington Irving, ¿sabes? Estados Unidos, la capital ya había sido nombrada a nombre de él, ¿sabes? La capital de Estados Unidos es Washington, D.C., que quiere decir Distrito de Colombia. Es el nombre de Cristóbal Colón. La gente no sabe esto, pero la primera persona que empezó a usar el nombre Colombia como representación de los Estados Unidos fue una mujer negra. Ella era poeta, se llama Phyllis Whitley. Ella hizo un poema en honor a George Washington. Yo le digo a la gente, ok, si Cristóbal Colón era racista, ¿por qué entonces esta mujer le hizo un poema usando el nombre de Colombia como un símbolo de libertad? Y como dijimos al principio, si Colón representaba racismo, ¿por qué entonces el Ku Klux Klan estaba en contra de él? Y de hecho, en tu libro, ¿en cuál de esos libros que tienes habla sobre ese punto de esa afroamericana? Indigenous People Day. Sí, es Columbus Day versus Indigenous People Day. Pero algo que yo le digo a la gente es, nosotros los que estamos a favor de Colón no estamos en contra de los del Día de los Indígenas. Nosotros queremos celebrar ese día, especialmente porque nosotros somos indígenas también. Simplemente lo que no queremos es que la gente sustituya un día de fiesta por el otro, porque lo que están haciendo, están poniendo gente en contra, o sea, están dividiendo a la gente, italianos en contra de indígenas, gente blanca en contra de gente negra. Yo siempre digo este ejemplo, imagínate, porque aquí en Estados Unidos los italianos son bien celosos por el Columbus Day. Y los tres santos. Porque sí, también los italianos celebran los tres santos. Y yo le di gracias a Dios por los italianos. Yo le di gracias a Dios. De hecho, muchos grupos italianos americanos, ellos están usando mi primer libro, el The Hero, para defender al Día de Colón en city councils, en las escuelas. Nosotros hemos hecho cosas tras bastidores también, tratando de defender el día. Pero como yo te dije, nosotros no estamos en contra del Día de los Indígenas, porque yo soy indígena. Y ese día me gusta también. Simplemente no queremos que estos activistas que tienen una agenda negativa la usen para estar dividiendo gente. Nosotros queremos gente unida. Y eso fue lo que hizo Colón. Él vino aquí a unir al mundo, no a dividirlo. Para las personas que están interesadas en obtener tu libro, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cuál sería el email o número de teléfono que se les facilitaría a ellos? O si te quieren contactar para invitarte a dar una charla sobre esta situación. Mi teléfono, si me quieren llamar, especialmente si hay alguna queja, porque es otra cosa, como yo te dije, los italianos americanos son los que están conmigo, pero yo quiero que la comunidad hispana también defiendan este día, sea el Día de la Hispanidad o sea el Día de Colón, y también que disfrutemos cada uno nuestra herencia, ¿sabe? La herencia o el Día de Colón o la celebración, pero también otras celebraciones. Mi teléfono es el 843-945-0187. El email y mi... Una vez más y más suavecito, por favor. 843-945-0187. Y mis libros están disponibles en Amazon y en Kindle. Y como nosotros, ¿sabes? Estamos hablando aquí por una hora o menos. Es imposible de hablar de todos estos detalles, por eso fue que yo escribí 3 libros. O sea, esos detalles están ahí. Como hablamos al principio, hay un documental que la gente puede ver en YouTube. Yo tengo una página en Facebook y también en Twitter. El nombre es Official, como la página oficial, Official Christopher Columbus. Está en Facebook. En Twitter es Official 1492 o Oficial 1492. Ahora mismo estamos en Instagram como Official C, la letra C de Cristóbal Columbus.com. Y también yo tengo un website, se llama Official Christopher Columbus. Y ahí hay un montón de artículos, hay un montón de cosas en detalle, desenmascarando todas estas mentiras. Porque la cuestión es que yo estoy bien preocupado por el futuro de la juventud. ¿Y tú
tú habías hablado de un punto muy importante, que era que estas rencillas o estas confusiones de lo que no se dice en las escuelas, y quiero clarificar también, nosotros los que estamos actuando ahora es porque ya en la historia fuimos afectados, porque no es de la nueva generación, es nuestra generación la que se está viendo, la que ya fuimos y la que ya conocimos la historia de Cristóbal Colón, la que vivimos de una cierta manera u otra. En 1972, ahí todavía estaba Martin Luther King y los derechos humanos, aunque comenzó antes, nosotros éramos recién nacidos o ya estábamos creciendo, pero hoy en día somos los que hemos vivido esa trayectoria de los cambios y también de la historia que nos ha confundido. Y yo, como te confesé al principio, yo soy muy multicultural, pero bien sentada a lo que son mis ancestros, porque estoy orgullosa de mis razas. Y siempre he estado, si el que me sigue por Chispita Paparazzi 1990, van a ver los videos, van a ver las programaciones donde también he tomado el tiempo de hablar sobre la historia de la raza negra y sobre estos cambios de los peregrinos y que llegaron a Estados Unidos. Se dice que estos peregrinos, y ya claro está, tú me lo clarificaste, estos peregrinos le daban gracias a Dios y el día siguiente muchos de ellos, los indios, fueron asesinados por peregrinos, pero estás clarificando de que fueron individuos, como toda la sociedad lo ve, están los que son positivos y los que están negativos, individuos que tomaron entonces a los indios y los asesinaron. Y también está lo de Juan Ponce de León, que también los indios lo veían como dioses. Pero este color y esta diferencia de dónde salieron, y como estabas diciendo, ellos corrían, pero corrían porque las experiencias vividas los tenía ellos con temor a que vinieran y los sacrificaran, porque ya había de antemano otras tribus que venían a hacer estas barbaridades a las razas, pero todos estamos mezclados. Sí, yo tengo hasta 1% de judía en mi sangre. ¿Y quién iba a decir eso? Que siempre tenemos una forma u otra, las mezclas, y también es la visualización y la mentalidad del individuo en relación a lo que es la historia, de darse cuenta, mira, podemos tener un nombre, un apellido, pero eso es para identificarnos, pero en realidad todos estamos mezclados, que es lo que llevamos adentro. Rafael Ortiz, autor de Cristóbal Colón, el héroe, hoy nos acompaña dando a conocer sus 3 libros en relación a la verdad de Cristóbal Colón y a lo que no nos dicen en las escuelas, lo que él descubrió como historiador, lo que nos ha enseñado con el tiempo. Le damos las gracias a Enzo, un amigo de nosotros, compañero de la escuela Ponce High, que fue que nos conectó. Se le aprecia demasiado y también él tiene maravillas de historia en este sentido. Le damos las gracias a Enzo por esta conexión. También le damos las gracias a Cotton Next 4, soluciones humildes para tecnologías complicadas. Si usted está en búsqueda o necesita orientación, educación sobre tecnología, ahora que muchas cosas están pasando con el COVID, necesita ayudarse sobre la tecnología, reparaciones, pueden llamar al 407-669-6429. También quiero darle las gracias a Cala Lilis, Event Coordinator en Talent Agency Media, que son los que están trabajando fuertemente conmigo, haciendo estas presentaciones por los medios de comunicación. Necesita publicidad, necesita mercadeo, necesita conexiones, servicios. Llámenos al 980-477-1513, que con mucho gusto podemos conectarlos con abogados, con psicólogos, con programas, y dándole servicios de publicidad y mercadeo o una entrevista que a usted le gustaría estar con nosotros.
llame al 980-477-1513. Mr. Ortiz, sobre las 13 colonias. ¿Qué es lo que Cristóbal Colón estuvo envuelto sobre esas 13 colonias? Él no estaba envuelto porque ya, como te dije, él nunca alcanzó el norte de América, pero, como te dije, el norte de América fue alcanzado por causa de él, como te dije, por los Juan Ponce y los otros exploradores, pero después entonces vinieron otras personas de Europa. Algo que la gente no sabe es que, porque hay gente que dice, no, que Colón es un símbolo de colonización. Y sí, en esa época eso es lo que la gente hacía. Pero la gente, cuando usan esa palabra, ellos lo que se refieren es a abusos. Lo que dan a entender también es como que ellos están dando a entender de que antes de que Colón viniera no habían abusos en el Nuevo Mundo. Pero, ¿sabes? Como tú estabas hablando ahorita, en cada país, sea negro, blanco, brown, mezclado, hay gente buena y hay gente mala en todas partes, y hay cosas que pasaron buenas en la historia, otras que no son que son malas. Pero Colón, a la colonización, ¿sabes? Sí hubo gente que abusaron, pero los abusos ya existían antes de que Colón viniera, ¿me entiendes? Pero Colón, y perdóname, a lo mejor vas a tener que editar un poco porque se me están olvidando las cosas. O sea, cuando te acuerdes, edita todas estas partes. Le voy a poner en mi mente. Sí. La gente no sabe de que, aunque él no alcanzó el norte, o sea, Colón fue un símbolo bien tremendo, y Estados Unidos empezaron a nombrar sitios a favor de él, ¿sabes? En honor de él. Como te dije, la capital de los Estados Unidos, hay sitios en Canadá nombrados a su favor. Yo vivo en South Carolina, sur de Carolina. La capital aquí se llama Colombia. Pero también la gente no sabe esto. En el sur de América, cuando estaba a los tiempos de Simón Bolívar, ellos querían hacer algo parecido a los Estados Unidos, pero en el caso de ellos se llamaba los Estados Unidos de Colombia. Sí. La gente no sabe eso. Fueron siete países, si no me equivoco. Y hoy, pues, está ese país, el país de Colombia. Y yo siempre digo, si Colón hubiera sido una persona mala, y también la gente no sabe esto, él fue candidato para ser santo en acuerdo con la Iglesia Católica. La única razón en que él no pasó la prueba es porque él nunca hizo milagro. Si él hubiera sido una persona mala, ¿por qué entonces la gente lo veía en él como un héroe? En todas partes, en el norte, en el sur, en la América Central. ¿Y por qué la gente pensó que él era un candidato para ser santo si él era una persona mala? ¿Sabes? La gente tiene que pensar acerca de todas estas cosas, pero también todos esos detalles están en el libro. Así que vamos a demostrar una vez más tus libros, y vamos a mencionar el número de teléfono para que el que esté interesado en obtener uno de estos 3 libros de las manos de Rafael Ortiz, autor de Cristóbal Colón, el héroe, pueden llamarlo al 843-945-0187. Si puedes demostrar los libros, y así la comunidad los pueden conseguir en Amazon. Pueden llamarlo directamente a Rafael Ortiz. Ese es el que estamos discutiendo, Cristóbal Colón, el héroe, y ese que está bien sentado, Cristóbal Colón, el día de Cristóbal Colón, pero también él mencionó el día de los indígenas. Y este es uno de los libros, Historia Geográfica, Civil y Política, que muchas veces nos hablan en Puerto Rico, pero no tenemos con claridad todo lo que España y Cristóbal Colón como italiano tuvo que pasar, y hoy en día lo que está sucediendo en nuestro diario vivir. ¿Alguna otra cosita, Rafael, que te gustaría compartir con la comunidad antes de marcharnos? Que, ¿sabes? Hay gente que están tratando de, como estamos discutiendo todo en este capítulo, que están tratando de vincular el nombre de Colón con el racismo. Tú mencionaste temprano que Martin Luther King Jr., ¿verdad? Él estaba peleando por los derechos
pero uno de los grupos que siempre lo apoyó y estuvo con él eran los Knights of Columbus, o los Caballeros de Colón. De Colón. O sea, sí, conozco varios de los Caballeros de Colón. Y si Colón hubiera representado racismo, ellos no hubieran usado ese nombre, ¿me entiendes? Y Martin Luther King, uno se hubiera asociado con ellos. Así que la gente tiene que sacar tiempo y empezar a estudiar. Yo sé que posiblemente va a haber gente tratando de contradecirme. Yo siempre reto a la gente. Yo le digo esto a la gente: pruébame que yo estoy mal. Y si tú me pruebas que yo estoy mal, pues entonces yo voy a estar en contra de Colón. Porque cuando yo empecé a estudiar todo esto, yo estaba bien abierto. Porque, ¿sabes? Si Colón fue una persona mala, una persona que estaba violando gente, como ellos dicen, no deberíamos de celebrarlo, ¿me entiendes? Pero, como te dije, todo eso es mentira. Si tú me pruebas de que es verdad, yo voy a renunciar a lo que estoy haciendo y yo me voy a unir a tu grupo en contra de Colón. Pero yo siempre le pido a la gente: pruébamelo con fuentes primarias que están en el contexto correcto, no con memes o websites o gente del siglo moderno. Yo quiero fuentes primarias en el contexto correcto. Te doy las gracias grandemente. Soy honesta. Me has enseñado bastante y a mí me encanta la historia. Incluso hasta los mapas del mundo los tengo aquí. Y muchos no conocen, como dicen, la Isla de Fuego y los indígenas que vivían ahí. Y es una historia bastante amplia. Yo de verdad te agradezco grandemente tu participación con nuestra programación, ¿sabías? Dialogando con Chispita Paparazza, y más aún hoy, en este mes que estamos celebrando el mes de la hispanidad. Es importante todo lo que nos has compartido, enseñado y has tenido tu tiempo. Estos 3 libros son muy importantes porque es una investigación, es una historia, y como tú dices, no muchos lo saben, no lo dicen, no lo saben, y fuiste mucho más allá de lo que yo podría hacer, porque te digo sinceramente, yo creo que estos son años de investigación, y comenzaste joven, recién salido de la high school, esos 25, 23 años, o casi 30 años, y ha sido una maravilla. Cuando no te gustaba la escuela, ahora ser un historiador de una figura que hizo sobre el ser humano y que nos unió tanto, lo que es el Caribe, Suramérica y Norteamérica. Así que, Rafael, te doy las gracias. Espero que no sea la última, sino que después compartamos otra razón de la historia de Cristóbal Colón y sigamos aprendiendo sobre, en realidad, quién era Cristóbal Colón. Como tú dices, Cristóbal Colón, el héroe. Gracias por tenerme en esta noche. Buenas noches a todos. Y recuerden, la sabiduría viene del cielo, solamente nosotros debemos de implementarla. Muchas chispitas llenas de amor. Cuídense.